Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Andrés Martínez. Él es investigador, analista, también es catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional. Doctor Martínez, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues sería importante conocer cuáles son sus primeros análisis, las primeras lecturas que ha podido hacer usted luego de estos resultados. Todavía resultados preliminares, no se ha pronunciado todavía al respecto el Consejo Nacional Electoral, más allá de la información que emitió el día de ayer en horas de la noche respecto del conteo rápido. No obstante, la tendencia prácticamente estaría marcada y serían 9 las preguntas en las que gana el sí, prácticamente todas las que tienen que ver con los temas relacionados a la seguridad o a la inseguridad, que es uno de los principales problemas que preocupa y afecta directamente a la ciudadanía, y la pérdida en estas otras dos preguntas que personalmente las he calificado como medulares de la consulta popular, esta propuesta de una reforma al Código Laboral para poder tener el contrato por horas, que actualmente está prohibido en la Constitución, y la aceptación de los laudos o los arbitrajes internacionales. Coméntenos, doctor Martínez, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimada Rosana. Un cordial saludo a todos quienes nos siguen en este prestigioso medio. Creo que la tendencia, como usted lo señala, es irreversible respecto de más o menos lo que ocurrió con estas 11 preguntas. Yo me permitiría más bien clasificarlas en tres grandes secciones. La una, efectivamente, coincido que es el tema de inseguridad. La segunda sería de manera particular el tema institucional o el tema de reformas judiciales. Me refiero de manera concreta a los cambios a nivel de las judicaturas especializadas a nivel constitucional, que nada tienen que ver desde la perspectiva de la inseguridad. Y la otra que obviamente, si bien es cierto, puede interpretarse desde la perspectiva de la inseguridad, pero es un tema institucional, que es el asunto relativo a la extradición. Y por supuesto los otros que son aspectos relativos mucho más a, si usted quiere, incentivos para la inversión extranjera. Yo creo que lo primero que podemos decir es que lastimosamente, nuevamente, los políticos intentan tomar la voluntad popular cual si fuese un apoyo o un endoso a sus intereses, llámese gobierno o llámese oposición respectivamente. Los unos desde la perspectiva del gobierno señalando que 9 son más que 2 y que obviamente los otros dicen son 2 temas fundamentales y son medulares. Yo creo que es claro que quien gana es la ciudadanía, y una ciudadanía que de pronto es una ciudadanía mucho más informada, una ciudadanía que no necesariamente vota por la plancha, sino que ha hecho un voto reflexivo. Y creo que un factor adicional que sí debería, no sé si preocuparnos, pero sí llamar la atención, son los aspectos relativos a la confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones. Y de manera específica, como usted lo debe recordar, estimada Rosana, son datos del Latino Barómetro del año pasado, uno de los países donde más confianza existe respecto de las fuerzas de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, es precisamente el Ecuador. El Ecuador tiene solamente detrás de la Iglesia a las Fuerzas Armadas como una de las instituciones en las que más confía. Los resultados que se dan precisamente de estas 9 preguntas que gana en la consulta popular deben verse también en un escenario que no era el mejor. Yo creo que tener un incremento del IVA al 15%, tener apagones y tener otros conflictos ha sido una situación bastante compleja. De otro lado, al final del día, en este escenario post-consulta, día lunes en la madrugada, se refuerza esta idea de lucha contra la inseguridad con la captura de uno de los principales cabecillas de uno de los grupos de delincuencia organizada. Entonces, al final del día, esto podrá abrir la puerta a la próxima campaña electoral. Y digo que podrá abrir la puerta a la próxima campaña electoral, nos quedan muy pocos meses, y entendería yo que el actual presidente Noboa, próximo candidato, intentará capitalizar estos aspectos de manera específica, por ejemplo, respecto al uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad del Estado, y en segundo lugar, respecto a los procesos de extradición. No será extraño que en los siguientes meses comiencen a llegar solicitudes por parte de otros estados solicitando extradición,
y no será extraño que el presidente de la República sea desde una perspectiva mediática, que al final del día ha sido una de las características de su gestión, intentar mostrar precisamente que ese tipo de preguntas o ese tipo de medidas están teniendo efecto. Ahora, doctor Martínez, quizás es importante también tener algún análisis. Hemos visto desde el día de ayer apenas se cerraron las urnas y empezaron a salir los resultados de los exit poll y de estas encuestas a boca de urna, diversos sectores atribuyéndose el triunfo. Preguntamos si es que este realmente es un triunfo del presidente Daniel Noboa. Recordamos que, por ejemplo, en el caso de la extradición, esto ya fue propuesto por Guillermo Lasso, pero al parecer esa oposición que había contra el exmandatario llevó a que esta pregunta no se apruebe. Ahora ha sido aprobada, propuesta por Daniel Noboa, pero nos preguntamos si es que realmente este apoyo en todas las preguntas que tienen relación de alguna manera con el tema de la inseguridad representan en realidad un apoyo al presidente que podría catapultarle al 2025, o más bien responden a esa preocupación, a ese miedo, a esa incertidumbre que viven los ecuatorianos y las ecuatorianas respecto del día a día en sus vidas y lo que escuchamos y vemos diariamente en los medios de comunicación sobre los índices de criminalidad. Y el análisis sería importante en este sentido porque la población efectivamente, más allá de ese voto emocional, hubo un voto reflexivo, y en estas preguntas a las que habíamos manifestado, que son en las que gana el no, efectivamente le están diciendo no al presidente, no a un modelo que se intenta implementar, es decir, ya tiene un trasfondo conceptual, un trasfondo más bien ideológico. Bueno, yo creo que al final del día hay que darse cuenta primero en las preguntas relativas a seguridad que han cambiado mucho las cosas en los últimos meses. Lastimosamente para mal, la situación se ha vuelto mucho más compleja, los índices de inseguridad se han elevado y al final del día creo que hay, más allá que se llame Noboa, más allá que se llame Lasso o puede usted poner el nombre de cualquier otro actor, creo que es la ciudadanía la que está en contra. Los ecuatorianos, más del 65%, está en contra precisamente de estas situaciones que están quitándonos la paz y que al final del día ven en una situación desesperada, porque hay que poner claramente que dentro de la estructura normal de un Estado de Derecho, estos límites que se ponen frente a las fuerzas de seguridad del Estado son las propias, y más bien en estas situaciones excepcionales en las que vivimos de inseguridad se tiende precisamente a buscar también vías, entre comillas, desesperadas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que al final del día, y esto creo que va a servir un poco para modular los discursos a futuro respecto de las propuestas a nivel económico o laboral que se propongan. Recordemos que el expresidente Lasso incluso quiso realizar algunas regulaciones de tipo laboral cuando se aplicó la muerte cruzada y quería legislar vía decreto ley precisamente aspectos laborales. Y es muy claro, y yo creo que los políticos deberían entender que hay como unas delgadas líneas rojas que no se deben pasar. Y en el caso del Ecuador, estas delgadas líneas rojas tienen precisamente mucho que ver con esos recuerdos lastimosamente negativos que se tuvieron en su momento con la vigencia de la Constitución de 1998. En consecuencia, se modulará el mensaje. Sin embargo, al final del día, creo que también hay que aprender a leer entre líneas, el gobierno nacional, más allá que se llame Noboa o no, sale ganando. Y digo sale ganando porque usted recuerde, estimada Rosana, que el Ecuador se encuentra frente a una solicitud de un nuevo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional. Y como todo organismo internacional, el fondo solicita que se realicen ciertos ajustes o cambios estructurales a cada uno de los gobiernos. En este sentido, pide, por ejemplo, subida de impuestos, se lo hizo recientemente en el tema del IVA, se pide, por ejemplo, estudios relativos a eliminar subsidios, se está haciendo y tendremos noticias en las próximas semanas, se pide cambio de régimen laboral y se pide precisamente también cambios en condiciones a nivel de la utilización de arbitraje. Usted me va a decir, pero perdieron. Sí, pero al final del día, cuando usted está negociando con un organismo internacional, usted muestra que hizo todo lo posible para que se haga. Es decir, no le pone un check de cumplido, pero sí le pone un check de que al menos lo intentó.
En consecuencia, en los próximos meses, ya lo verá usted, vamos a tener una inyección bastante importante de liquidez en el país, lo cual estoy seguro que el gobierno nacional lo utilizará pre-campaña para obviamente inyectar en el aparato productivo en obras, y eso se verá reflejado a lo mejor precisamente en la intención de voto. Ahora quizás en honor al tiempo ir avanzando también ya con las preguntas y la respuesta que ha dado la población ecuatoriana a esta propuesta del presidente. Vamos con el ámbito de la seguridad. Quizás ahí el punto más polémico, diríamos quizás, es el de la participación y la presencia de las Fuerzas Armadas. Esto más pronto que tarde podría convertirse en un riesgo. La gente, como decíamos, ante estas sensibilidades que están a flor de piel a propósito de la inseguridad que estamos viviendo, siente esa necesidad de que los militares, las Fuerzas Armadas estén haciendo presencia en las calles cuando su formación es precisamente para enfrentar otro tipo de situaciones y de circunstancias. ¿Qué le implica o qué implica para el país esta decisión de que se cambie las funciones de las Fuerzas Armadas y que ya no se requiera estado de excepción para que colaboren, entre comillas, con la Policía Nacional? Bueno, yo creo que hay que hacer referencia a dos aspectos. El primer aspecto es que es la primera vez en la vigencia de la Constitución, en sus ya cercanos 16 años, donde se realiza una reforma parcial. Los cambios anteriores que se han hecho a la Constitución han sido vía enmienda, y es la primera vez que se hace una reforma parcial, donde participa la Asamblea, con una propuesta del presidente de la República, participa la Corte Constitucional y participamos también los ciudadanos. En este sentido, hay que entender que si bien es cierto, las Fuerzas Armadas van a tener una labor complementaria, sí hay que recordar que la reforma al artículo 158 señala que será con unos ciertos condicionantes, en el sentido de que el presidente de la República igual tendrá que solicitar y pasar por una serie de esquemas a través de los cuales precisamente se lo podrá hacer. Y obviamente en atención a la preocupación que tanto usted como muchos ecuatorianos tienen respecto al posible abuso que se pueda dar respecto de obviamente una labor que no se les es propia, se pide también, y está obviamente regulado y entrará en vigencia una vez que se publiquen los resultados en el registro oficial, se verán precisamente que se tienen que venir procesos de capacitación dentro de las Fuerzas Armadas, tanto a nivel del uso de la fuerza y, por supuesto, tareas complementarias que deben enmarcarse en el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, por supuesto que generan tensiones, y sobre todo generan tensiones no necesariamente con lo que pueda llegar a ocurrir en la utilización con, por ejemplo, el tema del combate al crimen organizado, sino también las posibilidades que se abren, estimada Rosana, en un futuro cercano, a no necesariamente Noboa o un nuevo presidente, cuando vengan, por ejemplo, protestas sociales o existan situaciones en las cuales el gobierno califique como que se requiere, obviamente, la función complementaria de las Fuerzas Armadas. Esas son tensiones que pueden llegar a existir y presentarse y que esperemos que, obviamente, no sobrepasen, en este caso, la dignidad y la integridad de los ciudadanos. Ahora, doctor Martínez, en otra de las preguntas que vale la pena algunas aclaraciones es en el tema de la extradición. Hoy he podido leer comentarios de todo y al parecer hay una enorme confusión de cómo funciona o cómo va a funcionar esto de la extradición. Hemos visto un montón de comentarios, por ejemplo, de que ya próximamente entonces le tendremos extraditado a Rafael Correa acá en el país. Esto no funciona de esta manera. Es para las personas que han cometido delitos en otras partes o que sean solicitadas por otros países, y estos delincuentes podrían ser extraditados desde Ecuador hacia otro país, pero además para esto se necesita un proceso. Pero aquí vale la pena que usted nos pueda dar más luces y aclarar todas estas confusiones que, como le digo, he tenido la posibilidad del día de hoy de leer respecto de la extradición. Bueno, voy a intentar ser lo más gráfico para, en este caso, poder explicar. A la fecha, es decir, antes de la consulta, no se podían extraditar ecuatorianos. Es decir, si un ecuatoriano cometía un delito en un tercer país, un ecuatoriano que estaba residiendo en el Ecuador, el gobierno ecuatoriano no lo podía entregar. No se refiere a que nosotros vamos a traer. Eso sí existe a la fecha. En consecuencia,
Lo que va a suceder a futuro es que de manera concreta un tercer país, y aquí vale la pena recordar, con el cual el Ecuador mantenga un tratado internacional previamente suscrito, podrá solicitar la extradición, y en este caso también aprobada nuestra norma, no es del todo abierto. Por ejemplo, no es necesariamente contra delitos contra la administración pública. Será de manera concreta aquellas situaciones en las cuales, como dice la pregunta, pongan, por ejemplo, en riesgo situaciones de narcotráfico, delitos transnacionales, etc. Pongamos un ejemplo concreto, ¿sí? Podría llegar a ocurrir a futuro, porque precisamente rige para futuro, ¿sí? Que un narcotraficante ecuatoriano esté enviando droga hacia los Estados Unidos. Ustedes van a decir, sí, pero el narcotraficante está cometiendo su delito en territorio ecuatoriano. Bajo la normativa americana, ellos van a entender que es un delito continuado y sobre todo que está afectando, en este caso, a la administración y sobre todo a la salud de los ciudadanos estadounidenses. Ellos en ese caso, y sobre todo analizando la gravedad, podrían iniciar un proceso y solicitar la extradición del ciudadano ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano, siempre y cuando cumpla, obviamente, en este caso, las condiciones. Y una de las condiciones básicas es que el delito por el cual se le acusa, por ejemplo, en este caso en el tercer país, coincida que también sea un delito en el caso del Ecuador. Y en segunda situación, que no corra riesgo la integridad o no corra riesgo la vida. Ejemplo, si en el tercer país ese delito estaría sancionado con una pena de muerte, el Ecuador no podría extraditarlo. Dicho sea de paso, ningún delito de drogas en los Estados Unidos está obviamente reñido con pena de muerte. En consecuencia, el Ecuador sí podría entregarlo. Ahora, Andrés, avanzando en otro tema que ha generado también debate entre los constitucionalistas, entre los expertos en derecho constitucional, que es esta situación de las judicaturas, esta creación de las judicaturas especializadas. Usted decía que quizás no está relacionado directamente con el tema de la criminalidad, pero quizás de alguna manera sí, porque hemos visto un importante número de delincuentes acusados de violación. El propio criminal de la joven estudiante universitaria Abigail, quien ya tenía procesos y condenas, y entre ellos recordamos las denuncias que hizo, si no me equivoco, el asambleísta Adrián Castro, del número de personas que habían recibido estas medidas y habían quedado en libertad de manera anticipada y que estaban volviendo a cometer los mismos delitos. Entonces, quizás también sí tiene relación con el tema de la inseguridad, de la impunidad, más bien, diría yo en este caso. Yo creo que tiene que ver sobre todo, estimada Rosana, como usted señala, con el abuso de las garantías, porque hay que recordar que una de las garantías, solo una, es el habeas corpus, pero estamos hablando de la acción de protección, estamos hablando del habeas data, estamos hablando de la acción de acceso a la información pública, entre otras. Entonces, una de ellas sí, pero sobre todo ha habido un debate, y ha habido un debate interno precisamente entre doctrinarios, entre académicos, respecto a la necesidad o no de este cambio. Desde un punto de vista del deber ser, la lógica era interesante, porque decía, todos los jueces a nivel nacional serán jueces constitucionales y podrán conocer, en este caso, garantías jurisdiccionales, lo cual hacía mucho más cercano a cualquier ciudadano dentro del territorio nacional poder acceder a, obviamente, que se tutelen sus derechos a través de garantías jurisdiccionales. Sin embargo, el problema es el ser, y el ser fue que existió, como usted bien lo señala, en esos casos y en otros más, abusos por parte de jueces, donde de una manera obviamente corrupta, antiética, se utilizaron las garantías jurisdiccionales y yo diría, se abusaron las mismas para unos oscuros intereses. Sin embargo, ¿qué se viene a futuro? En el futuro cercano, tiene que el Consejo de la Judicatura, en el plazo de un año, organizar esos concursos y tener precisamente jueces especializados de primer nivel y en las provincias crear por lo menos una sala que conozca precisamente estas situaciones. Lo cual, por un lado, podemos hacer un balance y decir, pero va a ser positivo porque si bien es cierto, ahora vamos a tener unos jueces que tengan una formación constitucional y que sepan claramente qué hacer. Sin embargo, vamos a ver el aspecto negativo y hago una comparación cual si fuese un cuello de botella.
todo ese acceso que se tenía, que era mucho más libre, que era expedito, porque todos los jueces podían recibirlo, ahora lo va a hacer en cada uno de los cantones, pensemos uno, máximo dos, dependiendo obviamente la cantidad, y todas esas causas lo va a conocer uno solo, lo cual va a concentrarse y sobre todo, por supuesto, se va a demorar mucho más tiempo. Y la gran pregunta, ¿dónde queda la tutela judicial efectiva? Y otra de las últimas críticas que se está escuchando a la fecha es que muchos jueces, sobre pretexto de esta situación, van a decir, yo ya no soy un juez constitucional y ya no necesito aplicar la Constitución, cuando precisamente en un Estado constitucional de derechos y justicia como el ecuatoriano, tiene que por obligación seguir manteniendo, por supuesto, la aplicación de la Constitución. Ahora, nos preguntamos también si el Consejo de la Judicatura pueda dar cumplimiento a estos plazos. Hemos visto cuánto se ha demorado para la elección, designación de jueces. Este sería un nuevo proceso que además implica recursos económicos. Yo creo que sobre todo el tema de plazos no le vería mucho el problema, sí lo vería sobre todo el problema respecto, como usted bien señala, a las asignaciones presupuestarias, donde a la fecha, por ejemplo, algunos cantones simplemente cuentan con jueces multicompetentes y entendería yo que la interpretación que hará el Consejo de la Judicatura es que en aquellos cantones donde existan estos jueces multicompetentes se les seguirá obviamente atribuyendo esta función a ellos. Pero efectivamente va a existir una sensación y un problema, sobre todo desde el punto de vista que podrían quedar los derechos en indefensión de los ciudadanos. Y eso, por supuesto, sería preocupante, porque en lugar de tutelar más los derechos, sí, obviamente el remedio va a ser peor que la enfermedad. Ahora, doctor Martínez, respecto de la pregunta K, esta de los bienes ilícitos, de origen ilícito que pasarían a manos del Estado ecuatoriano, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, una ley que además no ha estado ajena a polémicas y ha generado también algunas preocupaciones de cómo se va a proceder en estos casos. ¿Pasarán estos bienes antes de que haya sentencia, cuando ya haya una sentencia ejecutoriada? Aquí también valdría la pena conocer más detalles de cómo operaría esta pregunta. Bueno, en primer lugar, recordemos que las preguntas relativas al referéndum obviamente entrarían en aplicación directa, mientras que las preguntas de consulta popular tienen que pasar vía, obviamente, los cambios a nivel legislativo y, en consecuencia, van a necesitar de la discusión, el debate y el apoyo de las distintas bancadas en la Asamblea Nacional. Situación que, como conocemos, no va a ser nada fácil, sobre todo dado, si usted quiere, el modelo fragmentario que tiene la Asamblea Nacional, donde el propio presidente de la República y su partido ADN no tienen una mayoría significativa, lo cual entendería yo que va a ser puesta arriba este debate, más allá de que exista obviamente un pronunciamiento mayoritario respecto a los cambios. Sin embargo, en este sentido, yo creo que es más un tema, yo lo entiendo así, más desde una perspectiva simbólica de decir, la gente quiere que el trámite sea mucho más expedito, porque si bien es cierto, existe la norma, el cambio que se quiere hacer respecto de la norma es que sea express, que sea expedito, pero ahí obviamente también hay que tener en cuenta algunas condicionantes donde también en ocasiones podría llegarse a dar abusos respecto de que antes de que se tenga una sentencia, esos bienes puedan pasar a manos del Estado. Sin embargo, lo que se busca, entre otras cosas, es liquidez. Y se busca liquidez precisamente respecto de esos fondos, de esas fortunas. No obstante, no nos olvidemos que también podrán existir a futuro, obviamente, procesos de repetición en los cuales, obviamente, las personas que se sientan, obviamente, en este caso, afectadas, y que después de una sentencia se evidencie que no tuvieron absolutamente nada que ver, pidan la repetición, en este caso al Estado, y que si no se les da la razón a nivel interno y agoten los recursos internos que se establece dentro de la normativa ecuatoriana, puedan acudir incluso al propio sistema interamericano de derechos humanos, donde se puede evidenciar asuntos relativos a confiscación. Bueno, doctor Martínez, lamentablemente el tiempo no me da para más. Quería agradecerle su participación y sobre todo el haber nos aclarado algunos temas relacionados a cómo quedaría esta decisión que hemos tomado en las urnas los ecuatorianos. Muchas gracias por la invitación, estimada Rosana, y sobre todo es importante recordar que siempre hay que escuchar la voluntad del elector,
y esperemos que nuestros políticos lo vean desde esa perspectiva y no que ellos ganaron o si ellos perdieron. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Andrés Martínez. Son las 19 horas.